poder compartir el mensaje en esta mañana. Y bueno, estamos ahí en la serie que hemos titulado Discípulo, y les invito a abrir su escritura, estar ahí en el capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer del versículo 17 al 20. En verdad que aunque voy a tratar casi todo el resto del capítulo, solamente de las siguientes porciones después del versículo 20, solamente voy a tratar 2 o 3 asuntos porque tienen que ver con lo mismo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante: no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Bueno, si estás notando un lenguaje raro, lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Ahorita voy a la Reina Valera. Versículo 18: yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y bueno, rápidamente, Reina Valera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y bueno, esta porción de la escritura, que está dentro de lo que es el Sermón del Monte, tiene mucho que ver con lo que a partir de que empezamos con las bienaventuranzas y el proceso que ha ido siguiendo cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos va mostrando. Lo que es indudable es que sí podemos notar, sí podemos creer que de una u otra manera, todo lo que ha venido hablando nuestro Señor, empezando con las bienaventuranzas, tiene que ver con una transformación de carácter, de actitud, de pensamiento, de acción en cada uno de nosotros. Pero ese proceso de cambio se da desde el interior hacia el exterior. Cuando uno cambia el interior, entonces las cosas se reflejan en el exterior. Y de una u otra forma, no solamente el pueblo de Israel, sino aún nosotros hoy en día, parece ser que hemos equivocado la mecánica. Y pareciera ser que primero queremos cambiar el exterior sin haber cambiado el interior. Pero cuando leemos esta porción que acabo de ver ahí en Mateo 5, 17 al 20, hay una gran controversia en cuanto a lo que quiso decir Jesús. Y bueno, los eruditos, los que son apasionados de estudiar desde el original griego, la escatología, etcétera, etcétera, finalmente no han llegado a un acuerdo en cuanto a lo que ha querido decir nuestro Señor. Y hay diferentes versiones y cualquiera de ellas pudiera ser válida según la perspectiva o la opinión de cada uno. Pero, en resumen, la ley o las profetas y que se mencionan en el versículo 17 y la ley que se hace referencia en el versículo 18, seguramente se refieren al Antiguo Testamento como un todo. ¿No pensaría uno que este entendimiento está probado más allá de toda duda, o de que personas razonables no puedan estar en desacuerdo? Pero nos parece que esta comprensión es más probable que no, incluso más viable. Ciertamente pensamos que es razonable y digno de consideración. Por otro lado,
parece ser que el punto de vista de la ley mosaica es más difícil de probar. También sería cauteloso de cualquier sistema o punto de vista teológico que base el peso de su validez en este entendimiento más estrecho de la ley, que se menciona solamente en el versículo 18. Y bueno, esta reflexión que estoy haciendo o que estoy compartiendo tiene que ver con que en el 17 el maestro habla de la ley y los profetas como un todo, pero luego en el versículo 18 solamente se refiere a la ley, y la controversia surge en muchos porque ¿a qué se refería? Generalmente el pueblo judío la ley la interpretaba solamente por el Pentateuco o la ley dada a Moisés allá en el pueblo de Israel. Todo lo demás, los profetas, todo lo que se escribió a partir del libro de Josué hasta el libro de Malaquías, casi condensa entre esto los libros de poesía, como son conocidos los Salmos, Eclesiastés, etcétera, Cantares y todo lo demás. Pero de una u otra manera, y hay quienes piensan que no, que se refiere a todo al Antiguo Testamento, pero en realidad no es tan complicado, poder entender lo que nuestro Señor quería decir. Y me voy a ir a un ejemplo primero, antes de volver a compartir otra reflexión. Me voy a ir a un ejemplo que nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseña. Allá en Juan, en el encuentro de nuestro Señor con la mujer samaritana, específicamente en el versículo 24 del capítulo 4 de Juan, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense lo que habla nuestro Señor en ese encuentro con la samaritana. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y necesariamente nosotros tenemos que ver que hay un orden de parte de nuestro Señor al señalar primero al espíritu y luego a la verdad. Esto tiene mucho que ver, en primera instancia, esto tiene mucho que ver con lo que Él habló allá a sus discípulos en el capítulo 16, versículo 13 de Juan, cuando dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, y todos sabemos que el Espíritu de verdad era el derrame del Espíritu Santo que ocurrió allá en Pentecostés en el año 33, cuando nació la iglesia y cuando nació el Nuevo Testamento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, y noten esto, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vuelve nuevamente a establecer nuestro Señor un orden, una prioridad. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. Y cuando Él menciona en Juan 4:24 que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad, lo que está diciendo es algo que no habían acabado nunca acabaron de entender en general el pueblo de Israel. Solamente los hombres, los grandes hombres de Dios, pudieron aplicar en su vida este concepto, pero la mayor parte de ellos, incluso los fariseos, los líderes religiosos, no podían ver más allá de la letra. Ellos creían que el cumplir la ley, cosa que nadie podía hacer, con eso podían agradar a Dios, y por eso es que no agradaban a Dios, y por eso es que la situación era tan confusa, no solamente para ellos, sino para todo el pueblo en general. Entonces, esto también tiene que ver mucho con nosotros. Nos hemos enfocado tanto en la verdad, y cuando hablo de verdad, generalmente me refiero a que nos hemos enfocado tanto al conocimiento de la sana doctrina, y para nosotros es sana doctrina, y para nosotros es sana doctrina, y para nosotros la verdad es estudiar, y es conocer, y es aprender, y yo no estoy diciendo que no se haga, pero hay ocasiones en que cambiamos totalmente el orden y la mecánica que nos ha impuesto nuestro Señor Jesucristo, porque pareciera ser que ahora el Espíritu Santo ha pasado a segundo término, y muchas de las cosas que estamos llevando a cabo en nuestra vida lo estamos haciendo solamente porque conocemos la Escritura, solamente por la sana doctrina, solamente por el conocimiento. ¿Y dónde está el Espíritu, que es el que nos va a guiar para poder discernir
de manera adecuada la verdad de Dios en lo que conocemos obviamente como sana doctrina. Permíteme poner un ejemplo en cuanto a esto. Cuando estaba ahí con la mujer samaritana, esta declaración surgió luego de que la mujer le dijo: nosotros adoramos. Ustedes dicen que para adorar debe ser en Jerusalén. Y entonces Jesús contesta, le dice: va a llegar el tiempo en que ni este monte ni en Jerusalén va a ser necesario que se le adore, porque y entonces viene la declaración: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y esto es entendible desde el momento en que por eso nuestro Señor, a través de todo el ministerio y todo lo que Él llevó a cabo en la enseñanza, y particularmente haciendo énfasis a los fariseos, cuando habló de que ese templo de una u otra manera iba a ser destruido. El templo de Jerusalén, el templo de Dios, que donde efectivamente habitaba Dios, había sido un plan de Dios, había sido un propósito de Dios, había sido un lugar de reunión que verdaderamente se adorara ahí. Pero ¿qué es lo que habían hecho con el templo? Por eso nuestro Señor se enojó tanto cuando fue y limpió el templo. ¿Por qué? Porque lo habían convertido en una cueva de ladrones, lo habían convertido en un centro de comercio, lo habían convertido en un lugar que estaban mal utilizando. Tú puedes ir a Mateo capítulo 23 y ahí en los ayes que menciona nuestro Señor Jesucristo, particularmente en el versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenas de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y volvemos otra vez a la enseñanza con la que empieza el Sermón del Monte, de una transformación en cada uno de nosotros, del interior hacia el exterior. ¿Y qué es lo que había pasado con los fariseos? ¿Qué es lo que había pasado con el pueblo en general? Estaban más ocupados en las cuestiones externas, en las cuestiones religiosas, en el ritualismo, y por eso nuestro Señor estableció que ese templo sería destruido. Y fíjense queridos hermanos, fíjense, esto se llevó a cabo en el año 70, y en el año 70 Dios permitió que el templo fuera destruido para acabar de una vez con todas, con esa situación o esa circunstancia que tenía que ver con todo lo que había hablado Dios en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, eso no fue obstáculo. Si tú lees la historia de la iglesia en el primer siglo, no fue necesario tener el templo. ¿Por qué? Porque cuando inició la persecución, cuando inició todo tipo de situaciones difíciles para el pueblo cristiano, ¿qué fue lo que hicieron? No esperaron a que se volviera a reabrir el templo para poder ir a adorar. Ellos empezaron a reunir en casas, y aún en las cartas del Nuevo Testamento, en todo lo que es el Nuevo Testamento, con frecuencia Pablo, entre otros, menciona mucho la iglesia en casa. Pablo menciona mucho la iglesia que se reúne en casa, como ahorita están haciendo, ahorita que lo estoy viendo, lo que están haciendo ustedes, hermanos. Fíjense nada más. Ahora, ¿qué tenía que ocurrir? Pensando ya en nosotros hoy en día, ¿qué tenía que ocurrir para poder entender esto? Pues no hemos cambiado mucho en relación con el pueblo de Israel, porque para nosotros hoy en día nos hemos dado a la tarea de construir edificios, de construir lo que nosotros llamamos iglesias. Pero pareciera ser que ahora la construcción, que ahora la iglesia en un edificio es el centro de adoración, y pareciera ser que si no es ahí, en ningún lado se puede hacer otra cosa, y eso es totalmente absurdo, incongruente, es totalmente irrazonable. ¿Por qué? Porque necesitamos que hubiera una situación como la que acaba de ocurrir, o que inició hace 3 o 4 meses con esta pandemia. Necesitamos que Dios nos moviera de nuestra esfera de comunidad, de nuestro lugar, para darnos cuenta
que si bien es cierto que es importante estar en el edificio, también más cierto es aún que tenemos o seguimos teniendo la posibilidad de seguir adorando a Dios, reunidos como ahorita ustedes están haciendo, reunidos en casa, en lugar de cerrarse una iglesia. En un sentido, ¿cuántas iglesias abrieron? ¿Y cuánto tiempo pasó para darnos cuenta? ¿Y cuánto tiempo pasó para que algunos hermanos que se desgarraron las vestiduras, que se echaron silicio, de que si era necesario obedecer más a Dios, más a los hombres que a Dios, para darse cuenta que no era el propósito ese, que no era la situación de dejar de ser cristiano, ni nos estaban impidiendo hablar del nombre de Jesucristo? No, pero nosotros somos así. ¿Y cuántos de nosotros hasta seguimos utilizando Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, no dejando de congregarnos? Si fuésemos estrictamente de la sana doctrina, si nos refiriéramos a que nosotros que presumimos tanto de seguir la doctrina de los apóstoles, nada más consideren y reflexionen lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 44 en adelante, que es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto, o yo reflexiono, o yo me pregunto a mí mismo, ¿en dónde o cuándo se reunían los hermanos allá en el primer siglo? No se reunían solo el domingo para nosotros, que es ahora el día de adoración, a diferencia del día del Sabbat en el Antiguo Testamento. Para nosotros el día de adoración es el día de domingo, que es un día especial porque es el día del Señor, pero ser cristiano es de todos los días. ¿Y cuántas veces se reunían los cristianos ahí? En Hechos 2, 44 al 47 dice que estaban juntos todos los días y todos los días estaban en el templo. Y fíjense nosotros cómo hemos malinterpretado o cómo hemos dejado que la verdad, la letra, sea la que nos conduzca y de esa manera malinterpretemos lo que realmente el espíritu que debe de prevalecer en los mandatos de Dios prevalezca entre nosotros. Estamos tan ocupados, nos pasamos tanto tiempo pensando en el edificio, en la iglesia, que olvidamos lo que es la esencia del cristianismo, que es un estilo de vida diario. Es un estilo de vida para siempre, es un estilo de vida continuo, que tenga que ser especial el domingo, sí, pero uno es cristiano no solamente el domingo, uno es cristiano todos los días, pero hacia dónde nos ha conducido lo que estamos hablando, adoradores en espíritu y en verdad. Hoy dejamos de lado al Espíritu Santo, hoy nos abocamos más a tener conocimiento y vuelvo a insistir. No estoy hablando de que no se tenga, porque iría en contra de lo que mismo Dios dice. Jesucristo también estableció en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Ya nada más con eso. No necesito leer todo lo que dice el versículo. Escudriñar las Escrituras significa investigar, significa leer, significa estudiar, significa analizar, significa reflexionar. Pero no permitamos que esto vaya más allá de los límites y nos olvidemos de la esencia de lo que yo ya leía ahí en Juan 16:13, cuando habla y dice que es el Espíritu el que nos lleva a entender, a comprender, a analizar, a reflexionar, a aplicar la verdad de Dios. Y eso es lo que no estamos haciendo, eso es lo que no hizo el pueblo, y por eso menos los fariseos, porque ellos estaban más interesados en otras cuestiones, estaban más interesados en lo externo. Pero ojalá que esto no sea algo que nosotros tengamos que llevar a cabo. Y solamente quise mencionar eso como ejemplo, porque es algo que nos alcanza hoy en día, queridos hermanos, que estamos más ocupados en el conocimiento de la verdad, estamos más ocupados, más obsesionados algunos, en tener todo el conocimiento, en tener respuesta para cada letra, para cada vocal, para cada palabra, para cada texto, para cada pasaje de la Escritura, que nos olvidamos que la verdadera esencia no es eso. La verdadera esencia es que el Espíritu de Dios nos conduzca a discernir y entender apropiadamente lo que Dios ha querido decirnos. Y podríamos hablar muchísimo más en cuanto a esto,
pero solamente voy a regresar ahí. Regresen ahí, hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 17, del 21 ahora en adelante. Voy a hacer una reflexión antes, pero regresen ahí porque vamos a estar ahí viendo solamente 2 o 3 ejemplos, porque creo que ya como siempre me volví a extender, pero era necesario, es necesario, en verdad, hermanos, es necesario poner las cosas como tienen que ser. ¿Cuál es la ley de Dios? Es la instrucción de vida que Dios dio a su pueblo en el monte Sinaí y está plasmada en los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo se llama Torah, que significa instrucción, también conocido como Pentateuco en español. En el reino de los cielos se hacen las cosas como Dios manda, pues Él es rey y la constitución del reino en ese momento era la Torah. En los cielos no se ha autorizado un plebiscito para hacer reformas a la ley. Eso solamente sucede entre nosotros. El orden de Dios no ha cambiado. Jesús aclaró que Él no vino a abolir la ley. Él cumplió la Torah poniendo en práctica las normas del reino de Dios. No solo la cumplió, sino que enseñó la Torah a sus seguidores. Jesús explicó que la Torah no ha perdido vigencia. Esto es entendible cuando nosotros vemos ahí en Romanos 15:4 las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tiene una razón de ser el Antiguo Testamento. Somos la iglesia del Nuevo Testamento, somos la iglesia del Nuevo Pacto. Amén, gloria a Dios. Pero no por eso desechamos las enseñanzas, los principios que existen en el Antiguo Testamento. Pablo mismo habla de esto en primera carta a los Corintios capítulo 10, hasta en 2 ocasiones, y menciona cada una de las cosas que pasó ahí en el pueblo, y luego dice, pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, en ese sentido sigue teniendo vigencia el Antiguo Testamento para nosotros. Jesús explicó que el éxito o fracaso dentro del reino de Dios se mide en base al cumplimiento de las ordenanzas de Dios, aunque la entrada es por gracia y por fe. Esto es lo que tiene de diferente la iglesia del Nuevo Testamento a la del Antiguo Testamento. Hoy vivimos bajo la gracia de Dios y debemos de dar gracias a esa gracia de Dios, a esa misericordia de Dios, a ese regalo de Dios, porque si no, no sé qué sería de nuestra vida. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Muchos fariseos creían que Jesús estaba anulando la Torá, porque ni él ni sus discípulos seguían la tradición rabínica. Y noten aquí, y aprendamos de este ejemplo. La confusión se dio porque Jesús no se sometió a la tradición de los hombres, no a la ley de Dios, sino a la tradición de los hombres. Pero Jesús aclaró que él sí cumplía la ley, que él sí cumplía la Torá, pero divergía con los otros rabinos en la interpretación y aplicación. Los líderes judíos habían puesto leyes extras a las que Dios había dado, tales como lavamiento de manos y ciertas prohibiciones en el día de reposo, las cuales no estaban escritas en la palabra. Un ejemplo de esto lo puedes ver ahí en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 13. Jesús no siguió ciertas tradiciones religiosas porque eran interpretaciones humanas, no divinas, pero a Dios nunca le falló. A continuación, Jesús presentó su perspectiva sobre ciertos mandamientos, yendo más allá de la ley para presentar el espíritu de la ley, que eso es en realidad la diferencia. Según la tradición judía, se creía que la ley de Dios tenía dos perspectivas o dos lados. Primero, el aspecto externo de la ley, es decir, las palabras literales que llevan a definir lo que uno tiene que hacer o lo que uno tiene que evitar. Esto es igual a la letra de la ley. Y número 2, el aspecto interno, es decir, el entendimiento espiritual que refleja la intención y lo que hay en el corazón de Dios, que esto es igual al espíritu de la ley. Los rabinos decían que cuando venga el Mesías, él revelará el corazón de la ley. Esto es precisamente lo que hizo Jesús
en lo que vamos o lo que puedes tú encontrar a partir del versículo 21 hasta el 48, ahí en el capítulo 5. Solamente voy a mencionar 2 o 3 ejemplos para no extenderme demasiado. Primero, habéis oído, pero yo os digo. Esa fue la referencia que va a hablar en cada una de las siguientes 6 enseñanzas que hizo nuestro Señor. En esta sección, Jesús hace referencia a varios mandamientos de la Torá. Primero menciona el aspecto externo, que ya explicamos cuál es, o sea, el habéis oído. Y luego comenta sobre el aspecto interno de la ley. Pero yo os digo, uno es habían oído y el otro es pero yo os digo, o sea, lo que ahora va a decir Jesús. A simple vista pareciera que está contradiciendo la ley, pero ir más allá de la letra de la ley para entender el significado y aplicación espiritual. Y es aquí donde nosotros como iglesia del Nuevo Testamento debemos recordar una y otra vez esto que hemos estado hablando, que encontramos ahí en Juan 16:13 y que vamos a ver al final en algunos versículos que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que cada uno de nosotros tiene. Bueno, aquellos que hemos ya dado el paso de obediencia, con todo lo que ya sabemos o conocemos como el plan de salvación, pero todos aquellos que tenemos el Espíritu, debemos dejar que el Espíritu sea el que nos guíe a la interpretación, nos guíe a la reflexión adecuada y sobre todo a seguir de manera exacta el mandato de Dios. Primer ejemplo, mandamiento, no matarás o no asesinarás. Jesús dijo, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometiera homicidio será culpable ante la corte. Y ahora, esa es la parte externa, ahora la parte interna. Dice Jesús, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, por no decir tonto o estúpido, que literalmente es la traducción del griego, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Jesús no contradijo la ley, sino que fue más allá a las intenciones del corazón. Si uno se enoja o maldice al prójimo, abre la puerta a la muerte. Él nos enseña que no solo debemos evitar caer en asesinato, sino que debemos comenzar por evitar que el odio entre al corazón. Jesús enseña que la solución para el odio y el resentimiento no es dar muerte, sino perdonar. Y por eso enseguida Jesús va a explicar, Jesús va a recomendar, Jesús nos va a mandar. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué era lo importante para el Señor? Que ha sido no de ahora, no de este momento que estamos leyendo, sino de todo el tiempo. ¿Acaso no la exhortación frecuente de nuestro Señor, como dice el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si queremos mantener una buena relación con Dios, debemos mantener un corazón limpio también hacia el prójimo. Y una de las bienaventuranzas que estuvimos tocando es bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, pareciera ser que ese orden nos lo muestra el Señor una y otra vez. Primero el interior, primero hay que limpiar, como les dijo a los fariseos, lo de dentro del vaso. Cuando tú limpias lo de dentro del vaso, el externo está afuera, y entonces, guiados por el Espíritu, podemos llegar a interpretar adecuadamente cualquier circunstancia, cualquier situación que se nos presente en la Escritura. Un ejemplo más, mandamiento, no cometerás adulterio. Habéis oído, la ley externa, o el principio externo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo digo que todo el que mire a una mujer que para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Señor nos reta a ver la intención del corazón otra vez a ver primero dentro de nosotros, no solo la acción física. El adulterio comienza en el alma cuando uno abre espacio a pensamientos impuros. Si uno corta el pecado de la codicia en el corazón,
uno podría frenar y evitar el adulterio. Y nosotros normalmente casi siempre esperamos a que físicamente ocurra para entonces sí ya hacer algo. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en la parte externa, estamos más ocupados en la letra, estamos más ocupados en la sana doctrina, estamos más ocupados en la palabra tal y cual, en lugar de ver el espíritu mismo de la ley. Y así como estos dos ejemplos que acabo de dar, cualquiera de los siguientes 4 que tú puedes ya después leer y reflexionar con estos principios, te vas a dar cuenta que lo que nuestro Señor estaba hablando no era abolir, no era quitar la ley. Lo que el Señor estaba hablando es que cuando nosotros aprendemos a darle la interpretación adecuada, cualquier principio en la Escritura, sea Antiguo o sea Nuevo Testamento, nos puede ser útil para tener una relación adecuada con Dios. Y es indudable que no debemos esperar que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que por la gracia de Dios, hoy por la misericordia de Dios, hoy por la bondad de Dios, hoy por el amor de Dios, vivimos bajo la gracia. Eso es lo que ya no nos ata a la ley. Pero de todas maneras, toda la parte del Nuevo Testamento, hay mandamientos, hay leyes que tenemos que